Colombia hay más de 200.000 personas con Alzheimer, la forma más extrema de demencia. Los enfermos empiezan un día sin recordar el nombre de las cosas o de cómo volver a la casa y 5 años después acaban olvidando quiénes son e incluso no se acuerdan de cómo se habla ni cómo se come. En Antioquia hay un grupo de familias que padecen un tipo de Alzheimer genético que los condena a olvidar cuando todavía no han llegado a la vejez. El doctor Francisco Lopera convirtió la zona en el laboratorio viviente más grande del mundo. Elizabeth Cortiles tiene las claves de este prometedor remedio contra el olvido. Hasta el día de hoy se han probado más de 850 medicamentos para la enfermedad de Alzheimer y todos han fracasado, sin excepción. Ninguno ha sido capaz de curar la enfermedad. Cuando yo trato a una persona con enfermedad de Alzheimer es porque su cerebro ya está muy destruido. Probablemente llevamos muchos años equivocados tratando la enfermedad cuando debería era prevenirse. El doctor Francisco Lopera guarda en su mente la clave que podría frenar para siempre una enfermedad sin cura y afecta a 30 millones de personas en todo el mundo. Su vida la ha dedicado a luchar contra el Alzheimer desde el laboratorio y en su propia casa. Su abuela murió con esta enfermedad y ahora su madre de 85 años vive olvidando sus recuerdos. Yo era estudiante de medicina y me molestaba que a mi abuela no le curaran la enfermedad. Entonces juré que cuando yo fuera médico eso no iba a pasar. Pero mira, todo el tiempo que llevo trabajando y tampoco lo he logrado. Hace más de una década que Lopera dirige el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y desde hace 2 años prueba una vacuna que evitaría la enfermedad del olvido. Inicialmente la persona afectada puede sufrir y puede descubrir que le está iniciando la enfermedad, pero cuando la enfermedad avanza, la enfermedad ocurre a espaldas de la persona. Entonces la persona en sí no es la que más sufre. Sufre su familia que ve desmoronarse la mente de su ser querido. Entonces esto fue lo que nos permitió comprobar que el amiloidosis empieza a los 28. Literalmente, su vacuna se encarga de limpiar el cerebro de amiloide, la proteína que se acumula en las neuronas hasta matarlas y que es la responsable de la enfermedad del Alzheimer. Si nosotros sacamos el amiloide, que se ha depositado en el cerebro, pero que todavía no lo ha destruido, es posible que las neuronas aún no estén muertas, estén lastimadas. Y si yo saco el amiloide, que es la basura que la perturba, quizás esa neurona podría repararse y volver a la normalidad. El doctor Lopera trabaja rodeado de mentes brillantes y de cerebros enfermos. Su laboratorio guarda entre neveras y potes de formol más de 250 donados por personas que murieron con demencia. Si un cerebro normal pesa 3 libras, el de un paciente con Alzheimer no llega a la 1,5 libras. Es un cerebro más pequeño, es un cerebro más arrugado, más atrofiado, ha perdido muchas neuronas, pesa menos, tiene menos volumen. No hay otro lugar mejor en el mundo que Colombia para desarrollar una terapia así. Por suerte o por desgracia, en el norte de Antioquia vive el mayor número de personas con un tipo de Alzheimer genético que permite a los médicos saber con total seguridad quién tendrá la enfermedad y quién no. Los pacientes llevan en su interior un error en uno de sus genes que se conoce mundialmente como la mutación paisa. ¿Es único en el mundo? Sí, esa mutación es exclusiva de Colombia. Existen 25 familias multigeneracionales con 5.000 herederos afectados con una mutación en uno de los genes que produce enfermedad de Alzheimer. ¿Y ustedes saben por qué ocurre? Creemos que esa mutación pudo haber venido de Europa en la época de la colonia. La mutación paisa es doblemente terrible, no solo porque provoca Alzheimer, sino porque despierta la enfermedad cuando el paciente todavía es muy joven. Ellos cuando ingresan al programa les hacen unas pruebas de sangre. Oscar, el esposo de Verónica, empezó a olvidar a los 43 años. Desde hace 3 vive tendido en una cama, ausente del mundo y de su enfermedad. Él en el piso de arriba y su madre, también con Alzheimer, en el de abajo. Hace años sus antepasados se vinieron a Medellín huyendo del estigma de la mutación paisa, pero escapar de su pueblo del norte de Antioquia no los alejó de la enfermedad. Nosotros tenemos 20 años de casados y hasta hace 5 o 6 años nos dimos cuenta de la enfermedad de él
y de la mamá desde el 2007 más o menos. Es uno el que sufre de verlos en esa situación. De uno saber que era una persona independiente, de que cualquier dificultad que tenía la sorteaba como fuera. Del matrimonio nacieron 2 hijos, un niño y una niña que viven con la duda de olvidar su pasado. No todos los hijos de las familias con la mutación paisa heredarán la enfermedad, solo la mitad. Si una pareja tiene 2 hijos, uno de ellos tendrá Alzheimer y no hay excepción. Uno se salvará y el otro estará condenado a olvidar. En ese plan se metió mi hijo cuando tenía por allá 12, 13 años, que era que aliviar esa enfermedad. Y a él se le olvidaba cualquier cosa. No, yo tengo esa enfermedad, no, tal. Paranoico por completo. Pasó el segundo proyecto. Precisamente la mutación es lo que le da ventaja a Lopera frente a la enfermedad. A través de un estudio genético puede saber qué miembros de cada familia desarrollarán este Alzheimer precoz y probar con ellos la vacuna. Pero Lopera necesita 300 voluntarios para completar la prueba y tiene hasta diciembre de este año para encontrarlos. No puede revelar cuántos le faltan, pero todavía no han llegado a la cifra mágica. Es muy exigente el requisito. Para ser voluntario hay que estar sano, no tener síntomas de enfermedad de Alzheimer. Debe tener entre 30 y 60 años. Debe pertenecer a una familia con Alzheimer genético. Y lo más difícil, debe comprometerse a no tener hijos en los próximos 5 años. ¿Por qué 300? Se necesitarían 300 personas tratadas durante 5 años para demostrar que un medicamento es bueno o es malo para prevenir la enfermedad. Algunos de los voluntarios llevan meses tomando el medicamento. Cada 15 días deben acudir al laboratorio a inyectarse la vacuna. Todos son miembros de las familias con la mutación, pero no saben si ellos la tienen y tampoco reciben ninguna compensación económica por participar en la prueba. Son muy entregados. Por ejemplo, a veces dicen, voy a participar en este estudio, así yo no me beneficie. Pero en el futuro se pueden beneficiar mis hijos o mis nietos. Y por eso solo voy a participar en el estudio. Solo hasta que el paciente 300 lleve 2 años y medio en el ensayo clínico, se empezarán a conocer los primeros resultados. Y de ahí, si se produce el milagro, el mundo todavía tendría que esperar unos años más para que la vacuna llegue a las farmacias. Aquí con todos los investigadores de extranjeros hacemos las reuniones acá. Vea pues. Y yo les digo, lo que no se resuelva en ese kiosco es porque no tiene solución. Al doctor Lopera le tocó vivir desde muy pequeño lo que en el norte de Antioquia se conoce como la peste del olvido. Para que él y sus 12 hermanos tuvieran estudios, sus padres, campesinos de Aragón, se trasladaron a Yarumal, uno de los pueblos malditos por la enfermedad. Y allí creció viendo cómo sus vecinos perdían la cabeza, y luego los hijos de los vecinos, y los tíos, y los sobrinos, y nadie entendía por qué. Me tocó estudiar en el colegio con un compañero que era de mi propio grupo y después me tocó atenderlo con la enfermedad. Su padre se conformaba con que sus 13 hijos fueran a la escuela. Le decía que la medicina era demasiado para un campesino. Pero Francisco no solo se creía inteligente, sino que tenía la suficiente ambición para pensar que nada sería imposible para él. Mi padre lo que me decía es, mira, ¿tú con qué argumento me vas a pedir que te ayude para ir a Medellín si tú tienes 12 hermanos? ¿Y cómo pretendes que yo dedique el presupuesto de todos tus hermanos a ti para que estudies medicina? Yo le mandé una carta a una tía mía que era monja y yo le dije, mira, tú le debes enviar a mi padre una carta diciéndole que yo soy muy inteligente y que yo puedo estudiar medicina. Y ella se la mandó y le dijo, mira, este muchacho es muy inteligente y es capaz de estudiar medicina, entonces hay que ayudarle. Entonces eso lo convenció y él me ayudó. Su ingenio paisa lo llevó a estudiar medicina y a ser el descubridor de todas y cada una de las 25 familias portadoras de la mutación paisa. Lleva más de 30 años siguiéndolas, apuntando cada uno de los descendientes que se olvidaron de vivir. Bueno, es una tragedia que en Colombia exista esta forma genética de Alzheimer, pero al mismo tiempo es una oportunidad para la ciencia. Es una oportunidad maravillosa porque Colombia podría regalarle al mundo la
posibilidad de encontrar una medicina preventiva para la enfermedad de Alzheimer. Y de cada uno de ellos... En su despacho todavía conserva el primer árbol genealógico que hizo recorriéndose los pueblos de Belmira, Angostura y Arumal, preguntando casa por casa quiénes padecían o habían muerto sin recordar un solo rostro. Entonces las genealogías se hacían a mano, aquí se perdían los padres y la descendencia, y cada uno de estos se los reconstruía a su propia familia. Claro, ¿y hasta qué punto han echado para atrás? Hasta 1745. Hoy sus registros ya son en computador, pero la enfermedad sigue siendo la misma. Un paciente de Alzheimer siempre empieza descuidándose las llaves o perdiéndose en la calle, y 5 años después no sabe ni caminar, ni comer, ni hablar, y ni siquiera recuerda quién es. ¿Qué es lo último que pierde un enfermo de Alzheimer? La sonrisa. Uno supone que si una persona en la cama, cuando ha perdido toda su mente, es capaz de sonreír a un familiar, es porque algo lo conecta con el familiar. Pero es posible que a partir del momento en que pierde la sonrisa ya sea incapaz de reconocer a alguien o de percibir algún contacto con alguien. La mamá de Paula ya no le sonríe. Ella nunca la conoció con memoria y solo puede tratar de imaginar cómo era a través de una simple fotografía. Su corta vida la ha pasado cuidando de su madre, con el temor de que algún día sea ella quien empiece a olvidar. Pues muy duro, porque esa enfermedad es demasiado dura. Y uno quedar así en una cama o sin tener que uno bregue, ojalá no nos dé a ninguno. Hasta entonces, Paula aprovecha los pocos momentos que tiene para ella. Con 20 años, es la pequeña de 4 hermanos, 2 de ellos con la enfermedad que le transmitió su madre al nacer y que todavía esperan que despierte. ¿Entre los hermanos han hablado entre ustedes de quién podría tener el gen, de qué pasará si alguno de ustedes se enferma? Pues dicen que los mayores y los más pequeños son los que lo pueden tener. Pero igual no hemos hablado casi eso, solo que el mayor o el pequeño. ¿Y ustedes? ¿La pequeña? La pequeña. En todo el mundo existen muchas terapias para tratar este mal del cerebro, pero solo hay 5 equipos científicos desarrollando un nuevo medicamento para prevenirlo. 4 están en los Estados Unidos y el 5º, liderado por Lopera, se hace en Medellín. ¿Qué es mejor, hacer ejercicio físico o hacer ejercicio mental? Ejercicio físico. ¿Ejercicio físico es mejor que los sudokus, que todas estas cosas? 1000 veces. A sus 64 años sabe que debe mantener la carrocería a punto si quiere que el motor le siga funcionando. Se levanta todos los días a las 4:30 de la madrugada para nadar durante 1 hora. Tiene su ropa meticulosamente preparada, desayuna y sale a la universidad, donde se encuentra con su esposa Clara Mónica, también doctora. ¿Y qué vino antes, el amor o el trabajo? Primero el trabajo y después vino el amor. Bueno, nos conocimos en el trabajo, viendo pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuántos años lleva aquí, doctor? Aquí este edificio es del 96. Hace 5 años, la universidad le envió una carta sugiriéndole que era el momento de jubilarse, pero mientras el cuerpo aguante y la memoria no le falle, Lopera no tiene en mente dejar su laboratorio. Yo trabajaba en un bachillerato nocturno. Mis hermanos y mis hermanas a veces me hacen esa pregunta. Dice, bueno, pero tú qué haces, tú ya podrías estar jubilado y hacer lo que quieras. Y le digo, ¿uno para qué se jubila? Les pregunto yo. Dice, no, para hacer lo que uno quiere. Dice, bueno, pues si yo estoy haciendo lo que quiero hace rato. Y si uno hace lo que quiere, ¿para qué se va a jubilar? En los próximos años, 1 millar de personas que llevan la mutación paisa desarrollarán la enfermedad. Lopera sabe que él ya no llegará a ver un mundo libre de Alzheimer, pero su vacuna podría ser el primer paso para conseguirlo. Nada imposible para que llegue. ¿Incluso curar el Alzheimer? Incluso curar el Alzheimer. No pretende ser recordado como el hombre que acabó con el Alzheimer, tan solo borrar de la memoria de todos este mal del cerebro. Si el doctor Lopera no consigue los 300 voluntarios que necesita, el ensayo clínico no podrá salir adelante. Se buscan candidatos. Como quien dice, las inscripciones están abiertas. Nos pueden seguir en @informantestv o escribir a losinformantes@caracoltv.com.co. A continuación, el séptimo día.